Con la conclusión del arco de la Villa de los Herreros, nos adentramos en el arco del entrenamiento de los pilares, abarcado del capítulo 128 al 137 del manga. Nezuko se ha convertido en el primer demonio capaz de sobrevivir los rayos del sol. El Jackson ya se enteró, y el infierno en el mundo kimetziano está a punto de liberarse. En esta página del diario del mangaka Novaka, les traemos el resumen de lo que posiblemente será la cuarta temporada animada de la serie de cazadores de demonios Kimetsu no Yaiba. Hablaremos sobre el arco de entrenamiento pilar. Bienvenidos a Mangaka no... Dos aclaraciones. 1. Es muy probable que la cuarta temporada abarque un poquitín del arco de la fortaleza infinita. Tienen que dejarnos picados, güey. Sin embargo, se centrará en su mayoría en el arco de entrenamiento Hashira. Segunda aclaración. Como todos nuestros videos, estará repleto de spoilers del manga, así que prosigue bajo tu riesgo. El anime ya casi llega. Se especula se emitirá en la primavera de este año. Sin más, entrando de lleno en la vida, no solo de los aspirantes a Hashiras, sino de los Hashiras mismos, vamos a brillar. Posterior al exterminio de 2 lunas superiores en una sola noche, la aldea de los herreros, lo que quedó de ella, fue movida a un nuevo lugar ignoto. Los Demon Slayers, en caso justamente de un imprevisto como el ataque ya visto, tenían por todo el mundo varias aldeas fantasmas listas para ser habitadas ipso facto. A pesar del ataque, las bajas se habían mantenido al mínimo. Sí hubo muertes obviamente, pero no demasiados. Tanjiro despertó a los 7 días de haberse desmayado. Lo primero que hizo fue monchear como si no hubiera un mañana. Aparentemente tanto la pilar del amor Kanroji como el nieblas Tokito se recuperaron casi por completo a los 2 días de descanso. Si recordamos, la última vez que vimos a Nezuko fue en esta ocasión. Nezuko se convirtió en el primer demonio en la historia en poder caminar bajo los rayos del sol sin desintegrarse. Esto inmediatamente la colocó como el objetivo principal de Muzan-sama y su horda de crecientes. Se sabe que desde que Nezuko saboreó el sol por primera vez, la aparición de los demonios no solo se redujo, sino que cesó completamente. Parecía la densa calma que precedía a la tormenta. La vista de una Nezuko a la luz del día casi le ocasionó un paro cardíaco a Zenitsu. Inosuke por su parte se aseguró que la hermana menor de Tanjiro recordara indeleblemente su nombre. Ahora, posterior a lo ocurrido en la Villa de los Herreros y a que Tokito y Mitsuri se recuperaran, una reunión de emergencia Hashira fue convocada por los Ubuyashikis. Ubuyashiki Sr. no pudo estar presente debido a su cada vez más grave enfermedad, por lo que esta junta la lideró su esposa Amane. El tópico principal de la reunión fue claro, cuestionar a los pilares de la niebla y amor cómo habían despertado sus marcas de cazador. De acuerdo a los Ubuyashiki, en la era Sengoku existió un grupo de espadachines del primer aliento que estuvieron a punto de derrotar a Muzan Jackson. Se decía que todos lucían marcas extrañas que parecían crestas demoníacas. Mucha información respecto a las marcas se volvió confusa con el pasar del tiempo. El hecho de que no hubieran registros grabados y que los mismos cazadores de demonios estuvieran por un tiempo casi al borde de la extinción generó que mucha data respecto a las marcas del cazador se perdiera. La única pieza de información consistente era la siguiente: cuando la marca del cazador aparecía en una persona, dichas marcas empezaban a esparcirse a otros cazadores como si se tratara de una resonancia. En la época moderna, la primera persona que había mostrado la marca del cazador había sido el mismísimo Tanjiro. Posterior a la manifestación de su marca, la aparición de las marcas consecuentes de los pilares se teorizaba habían sido resonancias de la suya. Esta información era muy importante para los cazadores de demonios, ya que si estos podían recrear las condiciones en las cuales estas marcas aparecían, tendrían grandes probabilidades de acabar con el rey progenitor. No obstante, tanto las descripciones de Tanjiro como las de Kanroji fueron inexactas por decirlo menos. Kanroji básicamente solo vociferó y emitió sonidos guturales. El único usuario que dio una descripción acertada fue Tokito. Tokito comentó que cuando vio al aprendiz herrero ser herido, sintió una ira como pocas veces había sentido. La ira le hizo perder el control de sus emociones. Su frecuencia cardíaca alcanzó las 200 pulsaciones por minuto y su temperatura corporal los 39 grados centígrados. Las pulsaciones de un humano normal oscilan entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Estas condiciones de vida o muerte, teorizaba Tokito, habían generado la aparición de sus marcas. Posterior a las conclusiones de Muichiro, quedaron claro dos cosas. La prioridad número 1 de los Demon Slayers era conseguir que todos los pilares, o la mayoría de ellos, lograran despertar sus marcas de cazador. La segunda era entrenar a la nueva generación de futuros Hashiras de manera ardua e intensiva. Ahora, algo que se malinterpreta con el título de este arco, el arco del entrenamiento pilar, es aquí
quien va dirigido dicho entrenamiento. El título hace connotación no solo al entrenamiento al que Tanjiro, Inosuke y compañía se someten como aspirantes a pilares, sino al entrenamiento al que también se sometieron los Hashiras para poder despertar sus marcas del cazador. El entrenamiento colectivo de los Hashiras en sí podría considerarse rarísimo. Tradicionalmente, los pilares solo entrenaban a su sucesor de manera personal. No existía un entrenamiento colectivo de candidatos seleccionados ni nada por el estilo. El Hashira evaluaba durante años a su posible sustituto. El entrenamiento que le tocó a Tanjiro y compañía fue el primero de su tipo en la historia de Kimetsu no Yaiba. Todos entrenaron con todos los pilares. Concluida la reunión de pilares ya mencionada, casi se armaba la gorda entre Tomioka y Sanemi. La mayoría de los pilares pensaban que la actitud fría de Giyu para con el grupo se debía a que este se creía superior al resto. No obstante, esto resultó ser lo contrario. Tomioka no se sentía digno del título Hashira. Oficialmente, nunca había logrado pasar el examen final. Si recuerdan, la prueba de selección final consistía en sobrevivir 7 noches en la cima de la montaña Fujikasane, lugar infestado por demonios de distintas clases. Pues resulta que la prueba en la que participó el joven Tomioka fue la misma prueba en la que Sabito encontró su muerte. Tomioka y Sabito se llevaron bien desde que se conocieron. Ambos habían perdido a sus familias por culpa de los demonios. Sabito, además de su gran amabilidad, tenía un gran sentido de la justicia. Por Giyu sabemos que la noche de su muerte, Sabito se la pasó combatiendo y asesinando demonios a diestra y siniestra, tratando de salvar a todos los aspirantes a cazador que pudiera. Tomioka, el cual fue herido casi al inicio de la prueba, fue uno de los aspirantes salvados por Sabito la noche de la selección. Es por eso que Tomioka se creía una farsa. Se sentía incluso molesto con Tanjiro de que este no hubiera sido su reemplazo como Hashira del agua. Tanjiro entendía perfectamente su dolor, ya que él mismo tenía una culpabilidad similar. Le había pasado con Rengoku. Este, por salvarlos a Kamado y compañía, se había sacrificado por la nueva generación. Esta acción en los sobrevivientes de vez en cuando les causaba una culpa difícil de definir. En esta parte, Tanjiro usó la filosofía del amor y le comentó a Tomioka que siempre estaría unido a Sabito por lo que este le había encomendado. Morir sin esforzarse al máximo sería una deshonra al sacrificio de Sabito. Esta pequeña oración logró que Tomioka cambiara enteramente su actitud. De ahí en adelante se esforzó en su entrenamiento y en el entrenamiento diseñado a los aspirantes a Hashiras. La plática entre Giyu y Kamado concluyó con una competencia de quién comía más soba frío de los dos. Mientras este monchis ocurría, la pilar del insecto Shinobu Kocho y la futura chica de Tanjiro, Kanao Tsuyuri, elaboraban un plan para la caída de Doma. Al mismo tiempo, un cuervo llegaba a la residencia de la demonio Tamayo a ofrecerle a esta una propuesta bastante peculiar. Por petición del mismísimo Ubashiki Sr., Tamayo-san era invitada a participar en la investigación científica para encontrar el punto débil de Muzan y entender mejor las cualidades corporales de Nezuko. Esta alianza en el arco que se viene resultó ser clave. Ahora, volviendo con los pilares, ¿en qué consistía su entrenamiento? Dependía enteramente de los distintos Hashiras. Los pilares en sí eran cazadores muy ocupados. Además de proteger su región asignada, estos recolectaban información sobre demonios y lunas, patrullaban de noche y entrenaban para mejorar sus habilidades. Posterior a que los demonios ya no se mostraran más, es decir, desde que Nezuko se volvió un demonio diurno, los Hashiras tuvieron un tiempo libre que nunca habían tenido en su vida. Esto les dio un periodo extra más que razonable para entrenar y pulir sus habilidades. Aunado a esto, el propio entrenamiento de las sabandijas que aspiraban a sus puestos mantenían a los pilares constantemente afilados. Era un entrenamiento doble tanto para los candidatos como para los Hashiras en sí. Ahora, la primera fase del entrenamiento para ser pilar estaba a cargo del ex Hashira Usui Tengen. Este ablandaba a los aspirantes con un entrenamiento de resistencia. Esto básicamente era correr sin parar hasta aumentar tu fortaleza. Los que paraban recibían instantáneamente azotes en el lomo. Para la mayoría de los aspirantes, el entrenamiento de Usui fue brutal. Para el patrón Tengen, la mayoría de los aspirantes serían carne de cañón. A Tanjiro le dieron luz verde en solo 10 días. Ganroji Mitsuri se encargaba del entrenamiento de flexibilidad. Durante su entrenamiento, los aspirantes tenían que vestirse como vemos en pantalla. Bailaban sin parar al ritmo de la música y eran elongados inmisericordiamente por la misma Kanroji. Este entrenamiento de flexibilidad no usaba ninguna técnica secreta heredada o algo así. Mitsuri básicamente usaba su increíble fuerza física para elongar las extremidades de los aspirantes a la de a huevos. Tokito Muichiro, por su parte, se encargaba del entrenamiento de movimientos rápidos. En esta clase, Tokito ponía a prueba los reflejos de los novatos, sometiéndolos a múltiples ataques dirigidos desde diversos ángulos. Tanjiro, posterior a solo 5 días de entrenamiento, fue dado de alta del mismo. Los demás aspirantes, pese a que ya llevaban 2 semanas con Muichiro, no tuvieron tanta suerte. La habilidad con la espada estaba a cargo del Hashira de la serpiente Obanai. En esta clase, Tanjiro, por haberse llevado bien con Kanroji y por los celos de Iguro, tuvo un entrenamiento particularmente brutal. Tuvo que enfrentar al pilar de la serpiente
aire mientras esquivaba diversos obstáculos. Por obstáculos nos referimos a aspirantes más débiles inmovilizados con cuerdas a tablones de madera. Este entrenamiento tuvo 3 dificultades claras desde el inicio. 1. Incluso pese a que la espada de entrenamiento era de madera, Tanjiro con su nivel actual podía causarle mucho daño a alguien si lo conectaba de lleno. Esto hacía que esquivar los obstáculos vivientes fuera mucho más difícil que si se enfrentara a obstáculos inanimados. Por otro lado, cuando Tanjiro se acercaba a alguno de los prisioneros, este podía escuchar claramente sus pensamientos cobardes y chillones. El hecho de que sus llantos mentales se reflejaran en sus desesperados rostros distraía a Kamado notablemente. Por último, la espada de Obanai, pese a que era también una espada de madera, se movía literal como una serpiente. Sus golpes pasaban a través de las rendijas más pequeñas y conectaban a Kamado sin importar por dónde se defendiera. Fue hasta pasadas 4 horas que Tanjiro consiguió una destreza en la espada nunca antes experimentada. Con esta destreza amplificada, Kamado no solo fue capaz de esquivar los ataques de Iguro, sino que alcanzó a cortar el Haori que traía puesto el Hashira. Con su chaqueta rota, el entrenamiento del pilar de la serpiente quedó concluido. Sanemi Shinasugawa se encargaba del entrenamiento más particular de todos, el entrenamiento de golpiza infinita. En esta sesión, Sanemi golpeaba sin parar a los aspirantes a Hashira. Mientras no te desmayaras o vomitaras, no podías descansar. Así quedó la cara de Tanjiro posterior a su primer día de entrenamiento. El entrenamiento de golpiza infinita fue el único que no pudo concluir Tanjiro, ya que la noche de su primera sesión se vio envuelto en una riña familiar bastante violenta. Sanemi, al enterarse que su hermano pequeño devoraba demonios como modus operandi, casi le sacaba los ojos a su Ototo. Fue la intervención de Kamado y su pelea con Sanemi lo que ocasionó su forzosa expulsión del entrenamiento del viento. Posterior a este suceso, a Tanjiro se le prohibió estrictamente, por su bien, acercarse a Sanemi. Ahora, llegado a este punto, cualquier entrenamiento posterior a la golpiza infinita tendría que parecer un juego, ¿no? Pues Nel, el entrenamiento del Hashira de la roca era literal un purgatorio en la tierra. Gyomei se encargaba del entrenamiento de reforzamiento muscular. Por reforzamiento muscular, la roca se refería a soportar masivas cascadas sobre tu cabeza, cargar enormes troncos en tus hombros y empujar rocas masivas a través del pueblo. Por suerte, Gyomei dejó la parte de fuego incandescente fuera del entrenamiento en esta ocasión. Estabilizar las extremidades del cuerpo se traducía en ataques precisos y una defensa menos fatigosa. Para Gyomei, el entrenamiento ya mencionado se le hacía básico. Para los aspirantes fue lo más cercano a morir en vida. El río en donde practicaban poseía temperaturas heladas que, según Zenitsu, congelaba intestinos. Inosuke, si no fuera por Tanjiro, hubiera muerto bajo la masiva cascada. El agua de la cascada caía desde lo suficientemente alto como para herir físicamente a los estudiantes. Kamado tenía que mantener sus músculos todo el tiempo contraídos, ya que de no hacerlo, la presión del agua podría romper su cuello. Para Inosuke, Gyomei era asombroso. Su fuerza era tan evidente que le daba escalofríos. Sin lugar a dudas, era el Hashira más fuerte de todos. La vista de Gyomei arrastrando una masiva roca corroboró esta declaración. Una vez Tanjiro superó la cascada, los troncos fueron su siguiente reto. Esta etapa, con el tiempo adecuado, fue superada también exitosamente por Kamado. Algunos no tuvieron tanta suerte ni resistencia y bajaron de la montaña con el rabo entre las patas. Al cabo de 6 días, posterior a la prueba de los troncos, Tanjiro aún no había podido superar la prueba de la roca. Fueron los consejos y tips de Genya los que ayudaron al rascahuele a superar esta fase. Genya, después de que Tanjiro lo defendiera, se llevó bien con Kamado. Según Shinasugawa, la técnica usada por Gyomei para mover enormes rocas se llamaba movimientos repetitivos. Gyomei realizaba un conjunto de movimientos predeterminados con el objetivo de maximizar su concentración. Sus cánticos eran justamente eso. Acceder a recuerdos dolorosos también era un buen catalizador de este estado. Ahora, estos movimientos repetitivos abrían los 5 sentidos en su totalidad. La ira a la que se accedía al recordar memorias dolorosas otorgaban un entrenamiento de cómo prolongar el uso del poder en su estado máximo. Se podría decir que con esta práctica aprendías a hacer brotar tu fuerza por periodos cada vez más prolongados. Tanjiro usaba como motivación la muerte de su familia y el sacrificio de Rengoku. Una vez aplicó sus nuevos conocimientos al ejercicio, Kamado fue el primero de los 3 amigos en superar la última prueba del pilar de la roca. Inosuke, motivado por este hecho, también logró conseguir su objetivo. En la plática que tuvieron Gyomei y Tanjiro, el pilar de la roca aceptó a Kamado como un digno aspirante a Hashira. La historia de Gyomei y cómo fue acusado falsamente por la muerte de los niños de su templo ya la comentamos completita en la guía definitiva de los pilares. Vayan a watchar ese video para enterarse. El entrenamiento de la roca concluyó con unos mimos en la cabeza de Tanjiro. Mientras esta plática ocurría, Nakime, con su habilidad extrasensorial, ya tenía ubicado al 60% de todos los cazadores de demonios existentes. Sin embargo, aún no tenía pista del paradero de Nezuko. Genya, para la escena que vemos en pantalla, aún no lograba mover la roca por el pueblo. Zenitsu tampoco. No obstante, el güerito posterior
a recibir una misteriosa carta, había cambiado completamente su actitud para con el entrenamiento. Por vez primera desde que empezara la serie, se encontraba serio y meditativo. No lloraba ni berreaba como de costumbre. Se veía decidido y concentrado. Tomioka y Sanemi, por su parte, entrenaron hasta que se les rompieron las katanas. Resulta que cada pilar era parte del entrenamiento de otro Hashira. De esa manera, combatientes del mismo level se ponían a prueba verdaderamente. Cuando Tanjiro expuso la debilidad de Sanemi por los Ohagis, bolas de arroz dulce, este fue noqueado instantáneamente por Shinasugawa. Mientras Tomioka elucubraba un plan para regalarle a Sanemi Ohagis, Shinasugawa destripaba uno de los ojos de Nakime y el señor Ubuyashiki recibía una visita importante. Musan-sama, posterior a una larga búsqueda, finalmente había localizado al jefe de los cazadores. Ubuyashiki sabía que vendría. En esta plática nos enteramos que Musan Kibutsuji y Ubuyashiki Kagaya se encontraban relacionados sanguíneamente. Según el mismo Kagaya, la enfermedad que su familia había heredado desde tiempos antiguos y el motivo por el cual el mismo Kagaya se encontraba actualmente a las puertas de la muerte se debía a una maldición que su linaje había recibido por concebir dentro de su genética al demonio original Musan. La enfermedad de los Ubuyashiki les otorgaba a sus descendientes cuerpos débiles y una sentencia casi absoluta de muerte. Ya con la genética combinada de las esposas, la esperanza de vida de la familia se extendió a máximo 30 años total. Como dato curioso, en el segundo databook de la serie se comentó que las descendientes chicas de la familia tenían que casarse y cambiarse legalmente el apellido a más tardar a los 13 años para que la maldición no las persiguiera. Musan, al ver a Kagaya tan enfermo, externó su desagrado y repulsión. La familia que lo había casado constantemente por un milenio se veía reducida a un ser debilucho que, según Musan, olía ya como un cadáver. No obstante, el Jackson no debió de juzgar al libro por su portada, ya que el Neji tenía un plan mamalón entre manos. Cuando Kagaya le preguntó a Kibutsuji cuál era su sueño actual, el rey de los demonios se sintió inquieto. Pese a que en la mansión solo se encontraban Ubuyashiki, su esposa y dos de sus hijas, Michael se sentía raro. El Neji entonces habló. Entendía a Musan. Sabía que su sueño más grande era alcanzar la inmortalidad física. Sin embargo, eso solo eran las tonterías de un crío. La verdadera inmortalidad la alcanzaban las ideas, conceptos no atados al plano físico. Los pensamientos humanos eran indestructibles. El sentimiento de rencor, por ejemplo, era eterno. Durante 1000 años, el Jackson le había pisado múltiples veces la cola al tigre. Esto había despertado a una generación durmiente que estaba dispuesta a devolverle cada uno de los pisotones al rey demonio. La vida o muerte de Ubuyashiki no restaba nada al poder de las fuerzas aliadas. Al contrario, los motivaría. Con este panel de Musan a punto de ajusticiar al patrón Neji y con los pilares y aspirantes a Hashiras atendiendo al llamado de emergencia del ataque a la dependencia Ubuyashiki, este pequeño arco argumental queda concluido y deja las puertas abiertas al arco más violento y visceral de toda la serie, el arco de la fortaleza de la dimensión infinita. Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Nobaka. Si le va bien a este video y les gustarían más resúmenes de anime y manga, dona tu like a la causa y suscríbete al diario del gato idiota para no perderte de las novedades que se aproximan. Sin más, esperando pacientemente la cuarta temporada animada, que no dudo estará a un level más que elevado, me despido. Tactulakin, mangakas. 柱として共に頑張ろう